nuestro ponente en esta noche. Es un honor contar con su presencia, ingeniero, en este recinto, productor de 2 programas de la radio de historia en Radio Universidad Autónoma de Querétaro desde 1995, ingeniero de profesión e historiador para la difusión en medios. Su labor ha sido la de dar a conocer algunos aspectos de la historia y tocante a Querétaro, en especial el fin del Segundo Imperio en Querétaro, así como los inicios de los contactos de españoles en Querétaro. Además de los programas de radio, imparte pláticas, conferencias, cursos y talleres. Es por eso que hoy tenemos con nosotros al ingeniero Raúl Rodríguez Lucio, que nos compartirá sobre el tema CONIN Fernando de Tapia a la luz de los documentos. Ingeniero, bienvenido. Le cedo el micrófono. Aplausos fuertes, por favor. Si se escucha, sí. Me dicen si se escucha claro o no, porque es importante que todo lo que vamos a decir se entienda perfectamente y no haya eco. Así les pido que estén atentos a esto. Muy bien, pues estamos, como ustedes ven, yo proponiendo un formato de radio donde doy prioridad a los colaboradores que muchos de ustedes ya han escuchado en la radio y que me han ayudado en todos los programas desempeñándose brillantemente en los temas ahí, están ahí afinando, ¿verdad? Para que no haya tanto vibrato. Sí. Y bueno, de los colaboradores ahorita tengo 2, Gustavo Pérez Lara, se nombra el Marqués del Águila, de la Villa del Aire del Villar, y todavía algunas veces ha sido cronista de Isabel Marqués, y mi compañero, el licenciado Luis Ordóñez, que también es de aquellos lugares de Hércules de la Cañada, y que bueno, en esta ocasión es también un gran estudioso en la materia. Pues vamos a hablar un poco sobre este personaje que tanta controversia nos ha dado. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Yo le pido a mis compañeros que se sienten ahorita en lo que yo tomo ahorita, les voy pasando el turno y si es necesario que se paren y poco a poco, bueno, les iré dando voz y palabra. Muy bien. Entonces, vamos a ver a CONIN. Ya, obviamente que aquí en Querétaro se sabe quién es este personaje. Es como quien dice el padre de Querétaro por muchos aspectos, pero no por eso deja de ser un personaje altamente controvertido, y más con el ejercicio que vamos a hacer de revisar los documentos en donde se habla ya hemos hablado desde prácticamente de 1998, 1999, cuando por primera vez pues estuvimos haciendo este tipo de programas. Igual ahora me acuerdo que me ayudó mucho ahorita el cual cronista en todo esto, fue el que me inició en estos estudios, y hicimos programas. En aquel entonces Eduardo estaba en Radio Universidad y desde ahí empezó la controversia. Han ido al programa varios expertos que han hablado de este personaje muy controvertido, según desde la óptica que lo veamos y desde los documentos que vamos a ver. Así es que bueno, esta es la presentación, digamos, los primeros documentos que vamos a ver. Los voy a enumerar lo que vamos a explicar. Vamos a comenzar por los más conocidos
analizaron los historiadores del siglo XX documentos de casco de los Tapia, tanto Fernando de Tapia como su hijo Diego de Tapia. Luego, la relación geográfica de 1582, que da más información nos da del personaje, que bueno, también la vamos a analizar un poquito. Lo que nos da la leyenda, relación vincular de San Luis Montañez, pegado, lo vamos a unir con la crónica apostólica de los colegios de propaganda por Francisco Pérez de Espinosa. Estos dos documentos son los que van a conformar la leyenda. Y finalmente, el primer recopilador de todo eso, a principios del siglo XX, es don Valentín F. Frías, editor que tiene un libro que nos ha comunicado todos varios de estos documentos que acabo de iniciar. Finalmente es donde va a venir la controversia, donde el personaje va a cambiar de rostro, van a ser los documentos de Cristóbal de Tapia, ya muy cerca del tiempo de 1531 y 1554, que fueron encontrados en Puebla, y ahí el personaje se trastorna completamente, ¿sí? Y no se digan en los malos de la relación de Hernán Pérez de Bocanegra con un pleito que tiene con los caciques de la Filotepec. Y ahí, bueno, ahí salen muchísimas cosas que son a las que les vamos a dedicar un poco más de tiempo. Bueno, esta es, digamos, la presentación. Ahora quisiera dejar que Ulises nos hable sobre estos estudiosos que están aquí. Yo escuché, nos vamos a informar. Buenas tardes, gracias Raúl. Y bueno, como dice el ingeniero Raúl, aquí vamos a tener la base de lo que es la historia que nos habla de una nación. Lo que son estos escritores es uno de los, vamos a decir, como dijo uno de los padres es Valentín F. Frías, que es el que tenemos aquí. Y Wilberto Jiménez Moreno, en 1943, en 1978 Manuel Septién, y en 1989 también Wright, en 1996 Juan Ricardo Jiménez Gómez, y en 1997 José Antonio Rangel, en el 2004 Lourdes Somoal Martínez, y en el 2005 José Urquiola Permizán. Este es José Urquiola Permizán, es el que va a mover el paradigma de lo que muchos cronistas como Valentín Frías, Manuel de la Llata, Rodríguez Álvarez, Maestro Morata, todos hablando precisamente de liberación a la base que nos está dejando Valentín Frías. Entonces, aquí va a empezar esa manera de romper ese paradigma y tener otra visión de lo que fue la batalla en el cerro de San Miguel. Como todos la conocemos, los que les gusta la historia de nuestra fundación de Querétaro, vamos a tener otra perspectiva diferente. Vamos a. Esta lámina nos va a hablar un poco de David Wright y de lo que es su libro Querétaro del siglo XVI, y es una momento para hablar de los documentos de Casicazgo y la relación geográfica. Amigas y amigos, déjenme primero agradecer a esta gran persona, mi ingeniero Lucio, un gran amigo que nos dio la oportunidad de que desde el 3 de febrero del año pasado hiciéramos una saga
de 10 bloques referentes a los 450 años luctuosos de Corinto, de Bernardo de Tapia. Por lo que se refiere a ello, pues todavía nos estamos celebrando, porque esperemos a que llegue el 8 de febrero del 2022 para que sea aniversario 451. Y qué mejor que darle un broche de oro como clausura a este lugar tan hermoso como es nuestra residencia municipal del pueblo de Santiago de Querétaro, para hablar de este personaje tan importante, don Bernardo de Tapia Comín, que por cierto pues tiene bastantes nombres. Algunos lo llaman como Comín, otros lo llaman como Jarí, y de esa forma vemos también después que se transforma a Hernando de Tapia, luego a Fernando de Tapia, 5 nombres en total, mismo personaje, y es lo que nosotros nos cuenta de su relevancia. Hay muchas personas que han investigado acerca de su procedencia, como es por ejemplo el maestro David Wright, y que tenemos una relación en su residencia en el pueblo de San Miguel de Allende, aquí muy cerca, en el estado de Guanajuato, y que por lo tanto él ha convivido y ha escuchado todas las peripecias cronológicas por las que pasó este personaje, y debido también a su preparación muy seria dentro del conocimiento histórico, se permite sacar a la luz este documento en donde no solo habla del personaje que ahora estamos citando prioritariamente, sino también de lo que son algunas de las mercedes que se otorgan, por ejemplo, en el año de 1591, para la fundación de algunos de los pueblos que lo conocemos, como por ejemplo Machada, fundada en 1576 por Juan de Cueva, y posteriormente la hacienda de Atongo, fundada nada menos y nada más que por don Diego de Tapia, el hijo del Indio Bonín, que después pasaría a ser gobernador vitalicio, ya con el nombre de Hernando o Fernando de Tapia. Este libro es muy importante y les voy a decir por qué. Porque como ustedes recordarán, allá a principios de los 70 existió una persona que trabajaba en un hotel en Suiza y en sus tiempos libres comenzaba a escribir. Esta persona es Erich von Däniken, que empieza a transformar el pensamiento tradicional de la historia misma y la proyecta hacia un futuro, a lo mejor a veces fantasioso, pero que creó esa inercia de cuestionar los datos que ya dábamos como ciertos, tanto en la historia universal como en la historia nacional y como en la historia estatal. Entonces, en lo personal, para mí, David Wright es un gran escritor influenciado con el hecho de analizar los nuevos documentos y de darles otro cauce. Es por ello que logra este documento en donde, sin prejuicios, cuando él se enfrenta a una duda, lo dice en una forma contundente, clara, y ahí es en donde cesa la investigación para irse por otro sendero. Entonces, para nosotros David Wright es una persona que, como les decía, con su libro, que es este mismo, Querétaro en el siglo XVI, fuentes documentales primarias, comienza a causar ese gran interés en nuestro Querétaro. Ahora, esta relevancia también viene de acuerdo con el deseo de nosotros los queretanos por tener más datos acerca de este personaje tan interesante, porque recuerden que en el año de 1981, el aquel entonces gobernador don Rafael Camacho Guzmán procedió a celebrar a bombo y platillo los 450 años de la fundación de Santiago de Querétaro. Y entonces tienen muchas obras, como por ejemplo lo que es la Plaza de los Fundadores, la restauración
inauguración de nuestro templo de San Francisco, en donde incluso se rumora que por allí alguna secta secreta muy aristocrática llegó a descubrir los restos de este gran personaje, pero todo en torno a la mitología y a la fantasía que originó la necesidad del queretano mismo de informarse con documentos serios. En este caso, este gran señor David Wright nos brinda en este gran documento que comienza a recopilarse en finales de los 80s y después empiezan a darse a la luz en problemas radiofónicos en el tiempo, y de esa manera ya nosotros identificamos a este gran escritor. Tenemos que cita precisamente, por ejemplo, la relación geográfica de Querétaro, Pedro de Hermano de Vargas, y documentos de los casos que fueron encontrados en los diferentes archivos que hasta la fecha siguen obrando, pues a lo mejor en algunos de los momentos en lugares que ni siquiera son de nuestra República Mexicana. Vamos a dar el recurso del respeto a todos estos grandes paladines de la pluma que se atrevieron a darnos los datos que quizás a lo mejor en algún libro de aquellas bibliotecas de nuestro Querétaro pudieron ojear y que desafortunadamente hoy estén en las colecciones de alguien que los compró por una cantidad irrisoria comparado con la riqueza que pudiéramos brindar. Entonces, de alguna forma sí hay material de dónde escoger, de dónde clasificar, para que de esa manera nosotros podamos ya aterrizarnos en estas nuevas ediciones. Déjenme comentarles que de David Wright, en lo personal, me impresiona mucho el valor para poderle dar la relevancia a otro gran personaje que es don Nicolás de San Luis Montañés, y que, como todos sabemos, tenía un parentesco con el indio Conín. Allá a finales del siglo XVIII, Fray Pablo de Beaumont es el que principalmente comienza a darle crédito a don Nicolás como uno de los verdaderos actores de nuestro nacimiento de Querétaro, mencionando que encuentra en algunos de los conventos franciscanos de aquí de la Nueva España documentos en donde se dice que desde 1522 don Nicolás San Luis de Montañés, por órdenes de lo que es la cuestión de dominio que ya ejercía don Hernán Cortés, procedió a hacer las primeras expediciones y llegó a algún lugar de lo que después conoceríamos como Querétaro en el año de 1522. Y nos dice que iba acompañado de su primo, ya con ese nombre, ¿verdad?, de Conín, y que este personaje incluso colaboró en el bautizo de las primeras parejas que quisieron convertirse a la fe cristiana. Entonces, tenemos este dato de 1522 que resalta precisamente nuestro primer citado, el señor David Wright, y que tiene su lógica, porque ya después de ese mismo comienzan a hilarse tantas cosas tan hermosas. Y también suena obvio, después de la conquista que ejerció don Hernán Cortés, entonces lo que habría que hacer era instaurar la fe cristiana y más aparte encontrar la ruta por donde se le pudiera dar la vuelta al mundo. Entonces, ellos venían, recordemos, del Atlántico, había que buscar por el Pacífico
para llegar a la madre patria y satisfacer las demandas de don Carlos I, el rey de España. Y es por ello que se organizan estas expediciones rumbo a Michoacán, buscando aquellas costas que nos dirigieran hacia el poniente, pasando accidentalmente por lo que hoy sería el territorio de nuestro estado, y allí es donde comienzan los primeros bautizos. Pero dentro de la cuestión de lo que respecta pues la década de los 50, de los 60 y los 70, no teníamos tanta documentación y tanto deseo de investigar a este gran personaje, haciendo a un lado pues todo lo que son los convencimientos y los compromisos de tenerlo ahí como un individuo inerte y que no lo pudiéramos comparar o cuestionar con algunos documentos que poco a poco se han dado a la luz. Maestro, ¿alguna opinión? Vamos a seguir con el transcurso que tenemos aquí de las diapositivas. Pasamos directamente a un documento que hace precisamente los interesados, o sea, el mismo Bonito Fernando de Tapia, su hijo Don Diego de Tapia, en donde este escrito se llama La relación de eventos y hace con el objeto de defenderse de acusaciones que se les habían hecho porque don Fernando de Tapia había sido depuesto como gobernador de Querétaro. Entonces, ahí se hace esta relación, mandan a comparecer gente, y aquí tengo precisamente un testimonio de Juan Sánchez de Alanis, que ustedes los han oído, que están en las leyendas, que saben perfectamente bien quién es. Y bueno, le voy a pedir a Ulises si puede leer el testimonio para que vean lo importante, aquí lo que quiero hacer notar, lo que dice Juan Sánchez de Alanis, influencia a todos los historiadores de los siguientes siglos del XVII, XVIII, XIX y XX, hasta David Wright, que le creyó porque no tenía más información, y es muy controvertido porque vamos a ver que con los últimos documentos la perspectiva cambió dramáticamente. Adelante, sí, gracias. Bueno, es el testimonio de Juan Sánchez Alanis, lo pueden ver ustedes, que verdaderamente fue conquistador y poblador de Querétaro y con buenos tratamientos atrajo hacia los bravos chichimecas que había en la comarca, andando por tierras y barrancas, y con ello pueblo de Querétaro, y estaba hecho una montaña y un arcabuco. Esto es totalmente despoblado, que después, mediante la industria suya, mediante su buena doctrina, atrajo igualmente así a los bárbaros chichimecas con buenos modos y pobló el pueblo de Chichú con sus sujetos hasta la Ilhuica, que también fue el primer poblador y fundador con su gente de la población de los naturales en San Miguel el Grande de los españoles. Así como con sus amigos y pobladores, fundó el primer monasterio de ella, quien fue el primer descubridor del Valle de Almacén. Sí, aquí lo que hay que notar es que dice que no había nada, que había puros bárbaros chichimecas y que todo lo hizo con buenos modos, los convenció, y que era un lugar vacío hasta la Pilhuica. Esta palabra es muy curiosa, o sea, hasta muy lejos, la Patagonia, por así decirlo. Y pues esto se creyó puesto que Juan Sánchez de Alanis, sabemos quién es tremendamente importante, bueno, según desde un punto de vista
haber falseado la verdad, pero esto ya lo vamos a ver por qué después. Las consecuencias, bueno, vamos a precisamente lo que estaba diciendo, toda esta información de que no había nada y todo, fue lo que imperó y fue lo que hizo creer que incluso ni siquiera batalla de lo que se conoce de la leyenda de la conquista, nada, sino todo había sido negociaciones, convencimiento, una buena política, unas buenas maneras del personaje para convencer a todos y formar un pueblo de indios. Esto fue precisamente lo que David Wright acaba asentando, porque no salía todavía lo último, y aquí estamos ante una fundación pacífica. ¿Sí? Realmente no había habido sangre, no había habido ni siquiera esa batalla mítica de trompadas, empujones, jalones, nada de eso. Y bueno, le voy a pedir a mi compañero Luis que nos describa el otro documento que se hace unos 8 años después de lo que hicieron la relación de los Tapia, ya cuando don Fernando de Tapia había muerto, pero el gobernador era don Diego de Tapia, y entonces el alcalde Vargas, da una descripción muy suave, muy meritoria de quién es este personaje. Bueno, aquí, obviamente tendría que pedir que leyeran ese documento, pero vamos a sacar nada más aquí 9 puntos importantes para no hacer un cuento largo de lo que es el perfil de la personalidad de Conín. Adelante, dices. Sí, pero aquí también es importante señalar que, como dice Raúl, de la manera pacífica, pero realmente los chichimecas eran aguerridos, eran, ahora sí que, buenos guerreros, vamos a decirlo así. Entonces, la manera pacífica la vamos a ver más adelante, porque nos dice que fue pacífico, pero bueno. Y bueno, aquí lo que nos dijo nuestro compañero Gustavo Lara al inicio, Conín significa reino. Y otro punto importantísimo también que dijo Raúl, que es esta información, declaración, fue en el tiempo de que estaba gobernando el hijo de Conín, Diego de Tapia. Ya no estaba Conín, sino en lo que era en el tiempo de su gobierno de su hijo, Diego de Tapia. Segundo punto, originario de Nopala, Jinotepec, era un Ponchotla que comerciaba con los chichimecas de Querétaro. Ok, sí, gracias, nos corrigió Raúl. Y bueno, los productos que traía Conín, aquí lo señalan, era sal, textiles, fibra de maguey, a cambio de arcos, flechas y pieles. Realmente la base de todo esto es que realmente Conín llegó aquí a Tlaxco, Andamán,
unirse a la corona y aceptar el bautismo. Entonces es algo interesante porque nos escribe, nos deja en su libro Valentín F. Frías, en su libro que escribe de Conín, que Conín tenía alrededor de 500 chichimecas con arma y flecha, precisamente para protegerlo. Aquí, de acuerdo a los datos históricos, precisamente lo que nos dice que varios de los chichimecas no iban a estar de acuerdo en esa situación pacífica, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que deja Valentín Frías, y aquí nos señala en la declaratoria cómo quisieron matarlo, ¿no? Con esto se inicia el pueblo de indios de Santiago de Querétaro. Así es, esto solo la relación geográfica y la declaración. Sí, vamos a continuar con la relación de Nicolás de San Luis. Voy a cambiar la diapositiva. Ahí está. Bueno, aquí quiero ceder un poco la palabra a Luis brevemente, que nos hable un poco sobre la relación de Nicolás de San Luis, que tiene cosas muy interesantes. El primer protagonista es Nicolás de San Luis Montañez, no Conín, sino Fernando de Tapia. Solo una opinión, brevemente un comentario para Gustavo. Más o menos estamos haciendo como en la radio, nos pasamos la palabra, uno dice una cosa, otro dice otra, a uno sí le parece, a otro no, y tratamos de crear ambiente. Amigos, seguimos platicando de todo este asunto tan interesante que es la Fundación del Mismísimo Querétaro, en donde déjenme comentarles que debemos de tener en cuenta que uno de los grandes lugares que ayudó a que nosotros hoy seamos este estado lo fue precisamente Acámbaro, porque como ustedes ya sabrán, don Hernando Pérez Bocanegra, un caballero de 23-24 años, hace un trato con don Nuño de Guzmán para que de esta forma él pudiera ser el encomendero de ese territorio. Entonces este grande personaje, don Hernando, iba y venía, y de esa forma podríamos enlazar que muy posible y remotamente sí hubo una relación de acompañamiento a todos esos lugares de el que después sería don Hernando de Tapia Conín en el año de 1522. Y después tenemos un dato muy interesante que nos proporciona el maestro Juan Ricardo Jiménez, en el entendido de que de 1555 a 1565 se le pregunta en una de esas audiencias a don Hernando de Tapia que cuándo fue la primera vez que un español tocó en Andamache, que hoy conocemos como La Cañada, y él contesta que 5 años antes de que se diera esa colonización pacífica y civilizada que él pactó con don Hernando. Entonces, si decimos nosotros que de alguna forma hacemos esa relación, llegamos al hecho de que Conín llega a La Cañada para fundar Andamache en 1524, y después quizás de colaborar extensamente con los españoles, pues esperó tranquilamente a que se llevaran el oro y se fueran. Pero llega la sorpresa de que don Hernando hace su aparición y le propone la fundación de este pueblo. Esto es importante decirlo porque hay una relación que elabora don Nicolás de San
desde la mancha ya de la colonia. Y en estos monasterios, en estos conventos de Acámbaro, se han encontrado estos documentos que después, como vuelvo a repetir, después los saca a relucir de Pablo de Beaumont a finales del siglo XVIII. Pero hay otro dato muy interesante acerca de la participación de don Nicolás de San Luis Montañés. Si nosotros leemos la cédula de fundación de la ciudad capital de Santiago de Querétaro, vemos que en ningún momento aparece el nombre de Hernando de Tapia. En cambio, sí aparece el nombre de don Nicolás de San Luis Montañés y de don Bartolomé Jiménez. Ese es otro dato muy importante, que de alguna forma se esperó el indio Conín a que las cosas se fueran arreglando para que la misma orden franciscana de Querétaro le magnificara como el gran hacedor, como el iniciador, como el fundador de nuestro Querétaro. Pero es muy importante esta relación que elabora en 1522 don Nicolás de San Luis Montañés, en donde incluso declara que él resulta ser hijo de Hidalgo, o sea, un guerrero descendiente de hidalgos que procedía del pueblo tolteca. Entonces, todos estos datos se han ido recopilando y nos han ido dando este colorario que sigamos describiendo. Adelante, maestro. Y pues creo que esto nos dio para avanzar las dos siguientes láminas, que nos va a hacer falta por el tiempo. Simple y sencillamente aquí sí hay informes de Fernando de Tapia en la relación de Nicolás de San Luis, muy interesantes, muy importantes, que hemos valorado últimamente Gustavo y yo, en donde al parecer, ya que es gobernador de Querétaro, ya que se ha cristianizado, lo hace con tal rapidez que pues toma, como quien dice, la bandera, incluso para hacer nuevas empresas como es la conquista de San Miguel el Grande y Jichilco. Voy a pasar las dos siguientes láminas adelante, porque con lo que explicó Gustavo me parece que es suficiente. Vamos a ver. Estos son los que dio Gustavo. Entonces, vamos a pasar ya a cambiar a otro tipo de informes, ¿sí? Y empezamos con la controversia. Esto ya ocurrió, no sé, por 1996 o 97. Aparecen dos documentos que José Antonio Cruz Rangel investigó y encontró en Puebla, me parece que en los archivos de Puebla, y encontró dos cartas bien interesantes que tienen que ver con Fernando de Tapia. Esto ya no lo alcanzó a ver David Wright, que había hecho había peinado todo lo disponible en información sobre la fundación de Querétaro para poder hacer su obra Querétaro en el siglo XVI, pero ahora en esta ocasión aparecen estos documentos. Son una carta de los caciques de Jilotepec, quejándose de Fernando de Tapia, de lo que les hacía, y la otra es del cacique de Tlaxco, Querétaro, también quejándose de Fernando de Tapia. Aquí, porque estas acciones, déjenme decirles que fue el no dar los tributos, el actuar en contra de los chichimecas, porque al momento del contacto, cuando los españoles llegan a Querétaro, tenemos dos caciques, un cacique otomí y un cacique chichimeca. Así estaban gobernados desde los tiempos de la Triple Alianza,
con los mexicas, y el cacique que era de los chichimecas era Olín, donde, bueno, Ulises cree que puede ser de Juan Bautista Criado, y en estos documentos aparece también Don Coyote. Entonces, sin más ni más, le voy a pedir a Gustavo que nos dé los puntos principales de la relación de los caciques de Jilotepec. Jilotepec está más o menos a la mitad entre México y Querétaro, y era una cabecera que tributaba a Tacuba o Tlacopa, a la Triple Alianza, y Tlaxcala, Querétaro, tenían que tributar a Jilotepec. Así lo hacían en tiempos de los mexicas. Entonces, dándoles estos antecedentes, adelante con eso. Tenemos esta relación tan interesante de los caciques de Xilotepec, en donde en este documento que nos da señales hasta entonces no conocidas, se señala lo siguiente: que el pueblo de Querétaro está sujeto a la jurisdicción de Xilotepec desde los tiempos de la Triple Alianza. También nos comenta que el gobierno de Xilotepec clama justicia por el alto costo de esta provincia, que significaba el tener que prescindir de sus tributos y servicios personales. Luego señala que Hernando de Tapia no hace casi ni manda los impuestos a la cabecera de Xilotepec, por lo cual piden que le suspenda del cargo de gobernador de Querétaro. Al parecer así fue, y es por eso que los Tapia respondieron en 1571 con la relación de méritos y servicios prestados a la corona española. Los caciques de Xilotepec acusan textualmente de esta manera, y de muy poco tiempo Les decía por último que los caciques de Xilotepec acusan textualmente de esta manera, y de muy poco tiempo a esta parte, un indio macehual de esta provincia que se dice Don Fernando se entró en el dicho pueblo de Tlaxco y se alzó con él, y nombrándose gobernador y señor del dicho pueblo, y haciendo por amenazas e inducimientos que los naturales del dicho pueblo lo tuviesen y obedeciese por señor y gobernador, y le puso el nombre de Querétaro. O sea que, pues, no todos estaban conformes, ¿verdad? Es una sorpresa esto que nos cuenta Gustavo para como que ahora se retroalimenta mucho con el eco que tenemos. Anda dando la voz por todos lados. Imagínense una novedad. Tlaxcala, primero, Querétaro era de chichimecas, era un lugar despoblado, un lugar de cuevas, donde no había nada, lo que había dicho Juan Sánchez de Alanis, y de repente estos caciques de Jilotepec están diciendo que Tlaxcala tributaba a la Triple Alianza a través de ellos. Sí, pues ¿qué? ¿Cómo unos chichimecas van a estar tributando ahí? Esa es y obviamente acusando a ese gobernador, Don Fernando, de que en vez de darles el impuesto a ellos, se lo quedaban, lo guardaban. ¿Sí? Entonces, tenemos una voz de alarma. Luego hay otra carta, la de cacique de Chichimeca, Alonso o Alcín, así se llama, y bueno, Gustavo nos va a describir de qué se trata y de sus sospechas de quienes estaban involucrados, pues que tiene que ver con el lugar en donde él vive actualmente. Adelante, Isis. Gracias. Sí, efectivamente, aquí lo que platicábamos antes de empezar con Raúl es que, por decir, el cronista
importante que había dos capitanes. El capitán que era Don Coyote y el Lobo, aparte de lo que es Conino, que era el que iba a la cabeza. Y bueno, aquí, cuando hablamos con Raúl, precisamente, aquí nos habla precisamente de esos capitanes, que hubo esa diferencia en su momento. Y bueno, dice lo siguiente: en este documento que nos da señales hasta entonces no conocidas, se señala lo siguiente: es una querella que interpone Alonso Paulacín, cacique chichimeca de Tlaxco. Estamos hablando para que igual podamos relacionar. Sabemos que la mayoría de nosotros lo sabemos, pero Tlaxco, Querétaro, Anamajé quiere decir Querétaro, ¿no? Es un juego de pelota, pero que se refiere a lo que es Querétaro. Y dice: Alonso Paulacín es un cacique que aparece en los documentos de 1536, y Juan Coyote es un cacique chichimeca que aparece en la relación de Nicolás de San Luis Montañez. Ahí ese es el punto importante, porque les decía capitán. La finalidad del documento es que la corona española les devuelva el pueblo de Tlaxco, Querétaro, de manos de Hernando de Tapia, como lo conocemos, Hernando de Tapia, que es Corino, ya que el dicho Alonso Gualcine y sus padres y abuelos de muchos tiempos a esta parte fueron los señores naturales de dicho pueblo de Querétaro, sujeto a Jinotepec, que antes que don Hernando viniese a él se llamaba nombrado Tlaxco. Y aquí sí se ve muy interesante, ¿no? En la historia, como lo platicamos con los cronistas, ya lo dijimos, Manuel de la Llanta, el maestro Loarca, Valentín Díaz, todos señalan que esos capitanes fueron los que iban con Conín para lo que era la batalla, que iban a agarrarse a golpes, puñetazos y mordidas. Esto es lo que señalan los cronistas. Y bueno, aquí hubo una inconformidad de uno de los capitanes, como lo dice Juan Coyote, o Juan Criado, que también otros cronistas lo dicen Juan Criado. Juan Coyote. Sí, es Don Coyote, efectivamente. No es que lo pague, pero no sé, porque se anda alimentando mucho. Muy bien. Vamos a ver para acá, porque tenemos los micrófonos muy cerca. ¿Sí? Vamos a pasar ya a lo que se encontró últimamente nuestro maestro José Ignacio Viola Garnizal, un español que ha hecho muchos estudios y ha escrito un gran historiador. Esta documentación él la encuentra en Sevilla, España, aproximadamente por el año 2003 o 2004. Yo me acuerdo que estaba tomando unos cursos sobre Querétaro y ahí llevaron a Murguiola, que había hecho estos descubrimientos recientes. ¿Sí? Ahí nos explicó que había encontrado un documento de pleitos de don Hernán Pérez de Bocanegra en contra de los caciques de Jinotepec. Y no tan más es pues que en este pleito de Hernán Pérez de Bocanegra se defiende también de que le quiten la encomienda de Querétaro. Aquí vamos a encontrar, ya para estos tiempos se sabe perfectamente que hay una incursión española nueva que ya se había descubierto, pero no se le había hecho caso, que había llegado a Querétaro también en 1531 por el capitán Maximiliano de Angulo, y que había tomado el pueblo, que había habido hechos de guerra, pero no sabíamos cómo habían sido, pero se había detectado antes de este gran hallazgo que se hizo ahí en los canales de Sevilla
España. La primera que trata de esos documentos se anticipa, aunque los encuentros que una perversa es la maestra Lourdes Somano, quien hizo una publicación de algo de sencillo del libro. Ahí tenemos varios libros aquí como para los que se quieran acercar todo lo que estamos viendo aquí, para que ustedes los puedan conseguir y tratar de investigar. Hace un libro chiquito donde se lee todo el legado del pleito. O sea, eran varios testimonios, varios testigos, tanto de una parte como otra, en donde hablaban sobre lo ocurrido a la llegada de Maximiliano en Querétaro. Entonces, para decidir si Querétaro pertenecía a la jurisdicción de la Nueva Galicia o de la Nueva España. O sea, un pleito estaba en un pleito de límites. Ella es la primera en hacerlo, no de su mano. Luego, finalmente, quien hace el descubrimiento hace una publicación ya con los libros, incluso aquí este libro, este taricote que en el 2005 lo presentaron ahí en el municipio de Querétaro, donde viene el pleito, pleito que se hace en 1536. O sea, encuentra documentos sobre Querétaro a 5 años de la famosa fecha de 1531. Entonces fue un gran descubrimiento. Lo llevamos al programa, obviamente, para que explicara, apenas nos empezaba a estudiar, pero aquí, eso sí, cambia prácticamente toda la perspectiva del personaje que vamos a ver. Entonces, vamos a ver, estos son los documentos que está en el libro que les presenté. Y vamos con yo elegí unas cuantas preguntas de un testigo que se llama Fernando Bocanegra, ¿sí? Que dice, Fernando Bocanegra es un indígena, un mexica o un mesoamericano que se ha cristianizado y que es el cacique de los otomís en Querétaro. Nanacatl, dice llamarse Nanacatl, que quiere decir ruido del náhuatl, y Coni quiere decir ruido, pero en este idioma, ¿cuál es el otomí, exactamente. Entonces, Gus adelante con la lectura de la pregunta y la respuesta de Fernando Bocanegra, ya bautizado, que creemos que es Conín. Y esto es increíble, que a 5 años un testimonio de Conín donde le preguntan qué fue lo que pasó. Adelante, Gustavo. Tenemos en este interesante cuestionario de 1536 a Nanacatl, quizás Conín, la pregunta número 1, que dice así: si conocen a Hernán Pérez de Bocanegra y al cacique de Xilotepec, y que si han tenido noticia de la existencia de Querétaro o Tlaxcala y Apapalátaro o Zuncoque. La respuesta de Conín es Fernando Bocanegra. Y dijo conocer a Hernán Pérez de Bocanegra desde que tiene el pueblo en encomienda de hace 5 años, porque es cacique y señor de ellos, los otomís, en 1528, y 3 de que es el cacique. Dijo que es de 30 años de edad y que no es pariente de ninguna de las partes, más que el dicho Bocanegra de su amo, y que no le han prometido o amenazado por decir una u otra cosa. Cuando le preguntaron que quién quería que ganase, ya sea Bocanegra o Jaramillo, dijo que está en la tierra del rey y que donde el rey mandase, que venza en este pleito su justicia. Esto es muy importante porque es una persona inteligente la que está distinguiendo. Dice
ya conocer Hernán Pérez de Bocanegra lo que cuadra con lo que dicen los otros documentos. La edad más o menos coincide, pero cuando le preguntan qué parte quiere que gane, sea la de los caciques de Filotepec o la de Hernán Pérez de Bocanegra, y él dice que sea la justicia la que mande, o sea, es la respuesta más inteligente. Bueno, vamos a la pregunta 2 y 3, Ulises. Pero nada más quiero hacer un señalamiento rápido en el punto 1, que si bien es cierto, él se bautizó como Fernando de Tapia, o Hernando de Tapia, él aquí señala, lo platicamos ahora, que en Conín se hace llamar Hernando Pérez de Bocanegra, y no confundirse con Hernán Pérez de Bocanegra, que vendría siendo el comendero. Hay una confusión, nada más una aclaratoria. Y bueno, la siguiente pregunta dice: si saben que Nuño de Guzmán es capitán y gobernador de la Nueva Galicia y de Jalisco, y todos los términos, aldeas de jurisdicción por su majestad, y si es público y notorio. Y la respuesta de Conín dice lo siguiente: dijo que es público y notorio en toda esta provincia, y aún este testigo le llevó maíz, gallinas, como a su señor, y que era capitán y gobernador. Quiere decir que sí le conoce a Nuño de Guzmán. La pregunta 3, ¿así no? La siguiente pregunta dice: si saben que los pueblos de Querétaro, Apapátaro, están situados debajo de la gobernación de Nuño de Guzmán, por ser como son pueblos chichimecas y que fueron conquistados por Nuño de Guzmán. Y esta es la 3, aquí se refiere la 3. Sí, es que vamos a la siguiente hoja, después de como. Efectivamente, Sí, ya la y dice, Conín contesta, dijo que sabe que es cierto, porque está en su gobernación, y que el dicho Nuño de Guzmán le dijo: mirad que todos los chichimecas, que son unos vallecos, que nos queréis obedecer a ninguno, que pongo aquí, por eso, obedecer en mi lugar a un Bocanegra que está en la cámara, porque yo se lo doy, porque esta es mi conquista de los chichimecas. Podemos entender a Abraham que le da al Nuño de Guzmán a Conín ese mando como cacique al momento de la declaratoria de Conín, lo que declara en este punto. Nuño de Guzmán, para mayor información, es el segundo presidente de la audiencia después de que ha sido destituido Hernán Cortés. Y antes, como es un personaje abusivo, ha robado mucho, antes de ser destituido, emprende una conquista a lo que es Michoacán y Jalisco para igualar las hazañas de Hernán Cortés, y entonces se va sobre el imperio purépecha. En esta gesta, que arranca por 1528, uno de sus capitanes, Maximiliano de Angulo, que va reconociendo la cuenca del río Lerma, se desvía con el río Laja, que es el que viene aquí a Querétaro, y ahí es donde empieza todo este drama que estamos hablando, puesto que Querétaro, ya vamos a ver que sí pertenecía a la Nueva España, pero que el encomendero de aquel entonces se olvida que tiene estas tierras por considerarlas lejanas. Nuño de Guzmán hace como si fueran nuevas y nombra un nuevo encomendador. Entonces se habla un pleito. Por eso que son estos documentos que están aquí. Y esta es la cuestión de que hay una incursión de la que están hablando, que luego vamos a ver como una guerra muy importante. Ok, vamos a la siguiente. Hablo sin micrófono.
siento que aúlla demasiado. Y quizás así me oyen bien, y probablemente un poquito más claro que no tan fuerte. Gus, la 4. Continuando con este interesante cuestionario, tenemos la pregunta número 4. En el año de 1536 que se le hace a Manacacli y Sasconín. Y dice la pregunta así: si saben que hace 4 o 5 años el tal Nuño de Guzmán envió a su capitán Maximiliano de Angulo con gente de a caballo y de pie porque estaban en guerra. Les hizo la guerra y los conquistó y los puso debajo del dominio de su majestad. Dijo que sabe de ello porque ya venían las aguas. Supo este testigo que venían cierta gente de a caballo y de pie a correr a esta tierra porque estaba en guerra, y este testigo se fue huyendo de este pueblo y se metió a una cueva y que pasaron 2 o 3 tiros de ballesta de este pueblo Papapata, término de este pueblo, porque no pudieron por este pueblo, por la mucha piedra pedregal en el aire, que era mala tierra para caballos, y los dichos españoles llegaron a Iztachichimecapán y conquistaron y ganaron todos estos pueblos y términos de Querétaro con toda la demás provincia y los pusieron en paz. Aquí cabe aclarar un comentario: Iztachichimeca, que es como se le menciona aquí, se dice que también es Iztachichimecapán, que hoy en día conocemos como San Juan del Río. Y continúa la contestación diciendo que porque así fue público y notorio, y que desde entonces acá ha estado de paz sujeta al dicho Nuño de Guzmán, y porque después de conquistado pasaron y tornaron a correr todo por este pueblo ciertos españoles, y que le dijeron a este testigo que si había visto al capitán nombrado Angulo por Nahualato que con ellos traían, y este testigo respondió que no, y le pidieron tamemes para ir con ellos, y así se fue. En resumen, esta es la batalla. Si se dan cuenta, Maximiliano de Angulo pide cargadores, pide gallinas, pide muchas cosas para continuar con su viaje, pero pide demasiado. Los que estaban, los caciques que reciben a Maximiliano de Angulo son Alonso de Poalcín, o era Olín, el que era llamado quizás Juan Bautista, criado en las leyendas, y Conín, que era el cacique otomí. Reciben a Nuño Beltrán de Guzmán y él les pide cargadores, les pide muchas cosas, pero le proporcionan parte de lo que pide, lo que puede, y se inconforma Maximiliano de Angulo. Entonces dice: quiero más. Dice: no, ya no hay más. Y manda muy al estilo de Nuño Beltrán de Guzmán, que era un abusador. Manda soldados a todas las partes de Querétaro a tomar más iguales para tener más cargadores, los van esposando, o sea, hace un atropello completo y a robar comida. Los chichimecas, me muevo para acá. Sí, es que no quiero usar porque ahora ya de lo que he dicho en esta guerra, ya que han ido a tomar presos a los macebals que están en Tlaxco, los chichimecas que están con Olín hacen una resistencia, ¿sí? Se inconforman y reúnen un conjunto de gente y enfrentan a Maximiliano de Angulo, y es aquí donde se hace este enfrentamiento, no a patadas ni a movidas ni nada por el estilo, sino es un enfrentamiento real.
muertos, heridos con las armas de los españoles, donde hay documentos, hay otros documentos que encontró Huiperno Jiménez Moreno en Guadalajara, donde hay españoles heridos y se tienen que ir a Cámparo a aliviar, donde Hernán Pérez de Bocanegra es el encomendero, y es aquí donde también entra en juego Hernán Pérez de Bocanegra en todas las partes de estos escritos como un personaje muy principal, o sea que está por todos los bandos, aparece este personaje. Bien, vamos a la pregunta 5 y 6, Ulises. Igual quiero recalcar algo, como lo dijo Raúl, algo importantísimo, porque esto es lo más, es la parte medular de todo lo que estamos viendo en ese rompimiento de paradigma, porque realmente nosotros siempre, en base a todos los cronistas que nos han escrito aquí, la Fundación de Querétaro, siempre ha sido que fue en el San Germán, españoles con chichimecas, pero solamente fue a patadas, a mordidas y a golpes, lo cual aquí en estos documentos nos señalan que realmente sí hubo una batalla donde hubo muertos. Entonces realmente es donde cambia totalmente la perspectiva y que es importante señalar. Va a haber alguna controversia, algunos tendremos algún punto de vista distinto y nos vamos a quedar del lado de la leyenda, del lado de lo que nos han escrito nuestros cronistas anteriores. Habrá otros que podrán decir, bueno, es algo nuevo, nos quedamos con este punto de vista. Bueno, eso ya es a criterio de cada uno, pero este es lo que nos dice Raúl, esta es la parte medular de todo esto, que fue una batalla. Españoles contra chichimecas, no se sometieron como tal nada más a golpes, patadas, a petazos. Y bueno, sigue la pregunta 5. Si saben que después de ganar la guerra y ser conquistados tomó posesión de dicho pueblo y estancias en nombre de su majestad y ante escribanos, responde Colín, dijo que oyó de un indio de la estancia en Coyol que los españoles habían tomado posesión y puesto un mojón que se dice Yultepec, una cruz que señala de posesión a este testigo dio puesta y que tiempo después gente de Jilotepec le había quitado. Esta es la pregunta 5. Y viene la pregunta 6, que esto es lo que va a ir cambiando la historia de lo que nosotros conocemos en nuestra fundación. Si saben que después de todo esto repartió la tierra entre los españoles y de las personas que vinieron a hacer la guerra, respuesta de Morín. A la sexta pregunta dijo que después de conquistar y ganar dichos pueblos, sobre que es este pleito de los chichimecas, vinieron aquí 2 españoles diciendo que dicho Nuño de Guzmán les había dado estos pueblos y se posesionaron de ellos y pusieron en casa de este testigo una cruz y que les daba de comer y que los habían menester por los chichimecas se iban muriendo de miedo que no estuvieron aquí más que un día porque dice que no les pareció bien y aburridos se fueron y este testigo les dio lo que habían de menester para el camino. Esto es lo que corresponde estos personajes que llegan y se van, supuestamente señalaron uno que venían de Nuño y no fue, pues, se puede decir que no fue así, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? La cruz se habla como moneda de límites y si vemos en la leyenda, o sea, en la leyenda aparece la veneración a la cruz y se aparece Santiago Apóstol cabalgando entre las nubes, apareciendo al lado de una cruz grande, brillante y refulgente. Pero esto fue primero. Si ve cómo camina el relato en cierta manera, la leyenda está basada
en hechos reales. Eso es lo que podemos ver. Vamos a Gustavo, aquí pregunta 7. Continuamos con este interesante cuestionario, amigas y amigos, pero déjenme comentarles que a pesar de todo lo que hemos visto de que Maximiliano de Angulo de alguna forma pudiera llevarse el crédito de iniciador de Querétaro, pues ¿qué creen? A lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero el maestro Juan Ricardo Jiménez nos dice en sus nuevas investigaciones lo que anteriormente les comenté, de que Conil funda Catamache en 1524 y 5 años después, en 1529, hace su llegada un joven español de nombre don Hernando Pérez de Bocanegra, con el que hace el trato civilizado y pacífico para fundar Querétaro. Ya 2 años después ocurre la batalla del Sangremal y luego, un año después, en 1532, se da la llegada de Maximiliano de Angulo. ¿Por qué? Pues porque don Nuño de Guzmán, teniendo la esperanza de la fundación de Nueva Galicia, que hoy conocemos como Jalisco y Guadalajara, después pudiera caminar y extender su dominio hacia el sur, arrebatándole lo que Cortés creía que era pues su extensión territorial, considerada como la Nueva España. Pero regresando al cuestionario de 1536 a la Nanacatli, quizás Conil, tenemos la pregunta 7 que dice así: si saben que de ese tiempo para acá tuvo una persona para ocuparse de ellos, que los industriase y que tuviera una persona, un español, que recogiera el tributo y servicios que es designado a su majestad. La respuesta de Conil fue: dijo que lo tiene de dicho en la tercera pregunta, que desde entonces para acá sirven y pagan los tributos al Nuño de Guzmán y que se los dan a la persona que él dejó, Hernán Pérez de Bocanegra, que vino aquí y se posesionó diciendo: que he venido aquí enviado por Nuño de Guzmán, me dio estos pueblos y me habéis de servir, y yo os voy a adoctrinar y voy a poner a un clérigo, y desde entonces ha recibido por el dicho Bocanegra un español muy bien adoctrinado para administrar en la fe católica como buen amo y señor. Viene una pregunta 8, Ulises. Ok, la pregunta 8. Y dice: si saben que los dichos pueblos son de duendes chichimecas y que los indios de diversas naciones nunca estuvieron sujetos a los pueblos de Xilotepec y que por diversas razones los límites y mojones estaban fuera de la jurisdicción. Y bueno, aquí como podemos ver, se están peleando el territorio, como lo dice Raúl, nuestro compañero Gustavo. La respuesta de Conil a la octava pregunta dijo que lo sabe como que ella contiene, porque estos dichos pueblos son duendes chichimecas y que están dentro de esta provincia y que son de otra nación, diferentes a los de Xilotepec, y que desde que se acuerda este testigo vivió en Xilotepec y que hasta hoy nunca fue sujeto a dicho Xilotepec, y así por ser de diversa nación y contrarios unos de otros y enemigos como por ser fuera de Xilotepec, este testigo ha estado en los términos de ambos pueblos. Y bueno, también nos señalamos que la historia marca que Conil venía de Xilotepec. Entonces, Sí, mira, bueno, aquí Conil estaba echando la mano a Hernando Pérez de Bocanegra para que no dijeran que la estancia estaba sujeta a Xilotepec, sino que era independiente, lo cual era cierto, por supuesto. ¿Sí? Ya la nueva es la última pregunta que vamos a ver y no sé si vayamos a tener después un rato para la conclusión que viene ahí escrita, pero bueno,
aquí terminamos con los documentos. Adelante, Gustavo. Y dice así: en el cuestionario de 1536 de la Macarte de Sascovín viene nuestra pregunta número 9. Si saben que si algunos indios de Xilotepec de 5 o 6 años para estas fechas se han ido o si están en estas estancias debido a los malos tratos de las autoridades indios de Xilotepec y ahí se han amparado y defendido. La respuesta de Junín es: dijo que de 8 años a esta parte, que este testigo está en este pueblo, se vinieron él y otros otomís del dicho Xilotepec por malos tratamientos que allí les hacían por demasiado tributo de oro que el cacique les pedía, no sabiendo para qué y por qué la mucha hambre que padecían, porque había muchos años que no cogían maíz, otras veces tenían y comían, les sacaba la vida al cacique que les diese el maíz para enviar a México y se vinieron a este pueblo estando de guerra como a la sazón estaba, a que querían más morir que no una vida que les daba. Esa es la respuesta del libro Junín. Bueno, esta es la parte de la historia que nos cuentan nuestros cronistas también, donde dice que llegan con 30 familias a Navajeira, Tlaxco, precisamente por estos abusos que se tenían en Xilotepec. Y bueno, nuestro compañero Gustavo es precisamente la declaración que hacen estos otomís que llegaron a Navajeira. Esta respuesta es el sello de Morí, precisamente del tiempo que llegó, lo que hacían, que llegaron con las familias, y él venía de Xilotepec para llegar aquí a Querétaro, y estar confesando. Por eso parece cuestionar la presencia de Fernando Bocanegra, y lo vamos a conocer como Fernando de Tapia, pero en sus primeros años de cristiandad se toma como lógico que haya tomado primero el apellido de su primer jefe, Juan, Fernando Pérez de Bocanegra. Por eso Fernando Bocanegra, y ya después va a ser Fernando de Tapia. Esto es como un sello. Bien, esto me imagino que a todos ya les cambió mucho el asunto. Entonces, explicar qué es lo que está pasando. Vamos a tratar de dar cierre aquí rápidamente, porque probablemente se revuelve una cosa con otra. ¿Qué pasó? No es como habíamos escuchado. Vamos a tratar de hacer una síntesis de interpretación de qué es lo que pudo haber ocurrido. Entonces aquí preparamos unas láminas. La caída de Tenochtitlan sucede en 1521. Vamos a dar por bueno el dato de que Querétaro era una estancia mexica de límites del Imperio Mexica, con 3 ciudades cabeceras, que es Tlaxco, Sincoque, Guapapátaro, el Iztacli, Chichimeca o San Juan del Río. Eran las 3 partes que componían Querétaro en tiempos mesoamericanos. Estas entidades tributaban al Imperio Azteca. En el momento de la guerra, cuando llega Hernán Cortés, se tiene noticia por otros testigos que aquí no hemos citado, de que estas 3 entidades queretanas se unen finalmente a Hernán Cortés y van y prestan soldados ahí en Coyoacán. ¿Sí? Esta es la primera aclaración. Ahora, ¿qué pasa de 1522 a 1531, los primeros años de la colonia? Para que aquí en Querétaro, para que podamos entender
tantas cosas que se dicen o hacen. Esta es la interpretación. ¿Sí? Al concluir la conquista mexica, Tlaxcala pasa de facto a la Nueva España, sin más ni más, ¿no? O sea, no hay de que es un territorio independiente. El interés de Cortés estaba al sur, ¿sí? Y se exploran todos estos territorios. Hubo algunas expediciones a Michoacán y a ver a los tarascos, y aquí está, ¿no? Incluso aquí está la expedición de Nuño de Guzmán, que es esta. Esto va a ser la Nueva Galicia, pero esto es después. Nuño de Guzmán es el rival por excelencia de Hernán Cortés. Bien, vamos a seguir. En los primeros años de la colonia, para pagar a los conquistadores se emplea el sistema de encomienda. ¿Qué es una encomienda? Pues es un lugar, una tierra con todos los habitantes para que la trabajen. ¿Sí? Esta era una de las maneras en que España podía pagar a las inversiones que habían hecho los conquistadores al estar aquí con su capital propio para que se pudieran gobernar. El primer comendador fue Fernando Catilina, obviamente designado por Hernán Cortés, y después la encomienda que a los primeros comendadores no les gustó es asignada a Juan de Jaramillo, aunque decían de aquí para acá te toca, o sea, hagan de cuenta, le dicen todo esto es tuyo, aunque ni siquiera lo haya visto ni lo haya experimentado, pero bueno, entonces quizás mandó algunos exploradores aquí a Querétaro, Juan de Jaramillo, pero desconocemos quiénes hayan sido. Es algo aparte, pero se puede decir que no llegó nadie, porque por algo Conín sale de Jilotepec, por los altos tributos que estaban pagando, salen todas esas familias, se van a Tlaxcala, un lugar que ya existía, que estaba civilizado, y se van a la cañada. ¿Sí? Entonces, Juan de Jaramillo es el encomendero de Querétaro. Ojo con eso, aunque no cuidó la encomienda. Los primeros años de la colonia se reconocen a los antiguos señores étnicos o caciques. Jaramillo reconoce su encomienda hasta 1526, y yo creo que no lo hizo muy bien. El cacique fue responsable de enviar el tributo, el cual se implementa en teoría. Los de Tlaxcala tenían que haber dado el tributo a Jilotepec, y los de Jilotepec a Juan de Jaramillo, que es el encomendero. Surgen descontentos por eso se van los otomís, se vienen a Querétaro, donde aparentemente ya nadie cuida aquí Querétaro, ni lo cuidaron. Algunos caciques otomís se desplazan a Tlaxcala, ya vemos, el de San Juan del Río, y el de Querétaro, y el de San Juan del Río, ya no me acuerdo cómo se llama, y los tarascos aprovechan la situación y vuelven a inferir en Tlaxcala, porque todavía los tarascos tenían su reino ahí. Luego tenemos esta conquista, ya les había hablado de Nuño de Guzmán, que es el segundo presidente de la audiencia, y antes de ser, después pasó una conquista en el occidente por los estados de Michoacán y Jalisco. Hernán Cortés, sabemos que es llamado a España para hacer un juicio de residencia. Nuño pues comete una serie de atropellos y finalmente se dispone a hacer la conquista de un reino que se va a llamar la Nueva Galicia, que es el Imperio Tarasco, donde estaba asentado el Imperio de los Tarascos o los Purépechas. ¿Qué pasa en 1531 a la luz de lo que hemos visto? Ya con esto vamos a rematar. Bueno, Maximiliano de Angulo es enviado a buscar un paso a Oxitipa, o sea, lo que es Ciudad Valles en San Luis de Potosí, y llevaba instrucciones de tomar lugares que encontraba su paso. Así encontró aquí Tlaxcala, que ya pertenecía a Juan de Jaramillo, pero que ni
pero se veía tan solo de que no había nadie. Ellos asumieron que era tierra nueva. Entonces la toman, se vuelve a hacer otro tipo como de conquistas. O sea, aquí empieza el relato. Este es Maximiliano de Angulo, el verdadero conquistador de Querétaro. ¿Sí? El primer encuentro con el Tlaxcala, o sea, Gilberto Jiménez Moreno describe la ruta que sigue Maximiliano de Angulo. Este es el río Lerma, ¿sí? Aquí lo ven, y este es el río Laja, que va a dar a Querétaro, lo manda y va reconociendo esto, y finalmente llegan a la zona de Querétaro. La conquista de Maximiliano de Angulo es probable que se realizara de ida en ida a lo que es Ciudad Valles o al Valle de Cochitipa y llega en 1531, exactamente el año famoso. Ya vimos que en las declaraciones de Corín, en efecto, es 1531, no hay problema. ¿Sí? Se entrevista con los municipales de Tlaxcala. Exigen el mantenimiento de productos tableros, como ya lo vieron, para cargarlos. ¿Sí? Aquí hay unas negociaciones, aparecen junto al grupo de Castillo Santomís que iban en Xilotepec, parece ser un calpixtle revoltoso conocido como Nanacaqui o Nanacaqui. Esto es náhuatl o ruido. Descontento con las condiciones de cuál era el ir a Tlaxcala para la vida del mundo. Cuando es bautizado, adopta el nombre primero de Hernando Cáñez y luego de Hernando de Tapia. A la llegada de Maximiliano de Angulo fue con buenos ojos realizar la alianza, les da gallinita, les da maíz, y los tiene en su casa, que por cierto estaba en la loma de San Clemente o el Cerro de la Cruz. Finalmente se produce esa batalla que los españoles pues, se conforman con lo que había pedido. Maximiliano toma un grupo de macehualas por la fuerza como cargadores. Surge el descontento de Otomís y Chichimecas y se hace un contingente armado. Conín huye a Papá, ya lo vimos. ¿Sí? O sea, no hace frente de esa coalición, sino que es Tocoyotl y Alonso, del cual sí quienes se enfrentan en batalla a Maximiliano de Angulo. Esto rompe el corazón un poquito, ¿no? Y finalmente, bueno, se produce la batalla, la lucha es auténtica, con guerras, se lleva la loma de San Clemente, donde dice que la vida es una lucha terrible. Los españoles ellos se tienen que retirar a cada uno de encomender el Cerdán desde Bocanegra, y al regresar Maximiliano de Angulo toma Querétaro a sangre y fuego. ¿Sí? Digo, se coloca una moneda donde se definen los límites de Querétaro, y esta nos puede dar origen a las leyendas que luego vienen descritas en la relación del poblado de San Luis Montañez y la de Fray Ciro Félix de Espinosa. ¿Sí? Este es el pleito de los familiares, o sea, los indígenas huyeron a los montes a esconderse. Maximiliano de Angulo hace otra incursión, tomando por la fuerza a todos los nombres obligados, forzándolos a trabajo. Se conoce como el pleito de los familiares en Cristo. ¿Sí? El capitán Angulo avisa, da aviso a Cándaro de que deje tomadas las estancias. Los masones otomanos y partisanos de Juan de Jaramillo quisieran que da aviso al capitán de Xilotepec, que da nombre a Alonso Hernández, de los hechos ocurridos. Están invadiendo un territorio que ya pertenece al Juan de Jaramillo. Alonso Hernández se emprende el viaje para extensión a verificar los hechos y se encuentra un cargador muerto que había sido ejecutado. Todos ustedes saben
Querétaro. Alonso del Guarcín, ya al parecer no es cacique, sino procurero de su reveló, y es nombrado gobernador del lugar por Nuño Beltrán de Guzmán. Así es como Bonín llega al gobierno de esta manera. Posible descripción de los hechos. Aquí ya para rematar, Tlaxcala fue conquistada en 1440 por Moctezuma I, según lo describe Carlos de Sigüenza Góngora en su libro Glorias de Querétaro. Aztecas y Chacal se disputan su dominio, o sea, Tlaxcala está como pelotita entre el imperio purépecha y el imperio mexica. En 1521 cae Tenochtitlan, Cortés establece una encomienda al lugar. En 1522 un grupo de otomíes encabezados por Bonín huyen a la cañada. En 1529 Hernán Pérez de Bocanegra llega y entra en contacto con Bonín, tal como lo dice la relación geográfica de Querétaro. Eso fue. El encuentro fue acompañado de aceptación del cristianismo. En 1531, a principios de la expedición de Maximiliano de Angulo, ahí también aparece Hernán Pérez de Bocanegra y es nombrado encomendero por Nuño Beltrán de Guzmán. Ya hay 12 encomenderos, Juan de Caramillo y Hernán Pérez de Bocanegra. Por eso viene el pleito y por eso está este libro con todos los testimonios que les enseñé que José Ignacio volvió a realizar y encontró en Sevilla, España, allá por el año 2003 o 2004. ¿Sí? Y ahí está en 1531 se va a la expedición. Aquí tenemos a José Ignacio Cultural Berza, en libros de la cultura del rey. Varias veces nos va a dar la primicia de su descubrimiento. Pero con eso, ya el tiempo apremia, doy por finalizado esta conferencia. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Nuestra asociación cultural de Hércules está publicando una revista cultural y de historia para lo que es lo estamos repartiendo en todas las universidades, el centro histórico de la escuelas públicas y privadas. Se ha llevado a San Miguel Allende, a Guanajuato, a California. La revista también se llevaron a Alemania, a la Embajada de Berlín, a la Embajada de México, se llevaron a a Estados Unidos, próximamente desde Portugal y a Bolivia. Entonces, esta revista participan Raúl Rodríguez Russo, escribiendo artículos, también nuestro compañero Gustavo Lara. Entonces, a raíz de esta conferencia, aquí en la revista, en el número 2 de la revista de Hércules, en la página, se les damos aquí, en la página 44 de la revista, viene precisamente esta historia de la fundación de Querétaro, donde Raúl nos habla precisamente de esta situación, de esta, como yo le llamo, movimiento de paradigma, donde hay dos versiones, ¿no? Y donde hay una batalla sangrienta. Entonces, que usted les regalemos la revista de Hércules, donde viene un artículo del tema, pues con mucho gusto aquí va a estar la señora Blanca proporcionando la revista para todos ustedes. Gracias. Queremos agradecer al ingeniero Raúl Rodríguez Russo, al licenciado Luis Rodríguez Campos, al licenciado Gustavo Lara por su valiosa participación esta tarde noche en esta interesante conferencia de espacios de encuentros vivos con la historia de Querétaro. Y a nombre de licenciado Luis Octavio Mata Rivera, delegado del Centro Histórico, quiero agradecer la presencia aquí
una autoridad dentro de la cuestión de las diferentes maneras de cómo se habla del polígono, me comentó precisamente en el año de 2007 lo siguiente, que la verdadera y correcta forma de nombrar a este personaje es Jalil, así como si dijéramos cariñito en inglés, ¿no? O miel, Jalil. Y me dice que esto sucede porque el otomío no se habla igual en todos lados. Entonces, bienvenidas sean todas las propuestas, mismo personaje, ya sea con ni, maní, pero lo que sí tenemos es que tanto con ni como con ni sí están mencionados en las diferentes especificaciones acerca de este personaje. El primero es Conil, porque así se le menciona en el documento de la descripción geográfica de Querétaro que elabora Francisco Ramos de Cárdenas como escribano comisionado del Consejo de Indias, y es en donde él plasma este nombre, Conil, así. Entonces, quizás a lo mejor por orden cronológico, pues lleva la relevancia de ser el principal, ¿verdad? Pero no desplacemos el de Coní, o el de Jamí, o el de don Hernando de Tapia, o don Fernando de Tapia, ¿verdad? No sé si haya quedado especificado, pero el primer nombre que tenemos registrado dentro de la geografía de este personaje es precisamente el 20 de enero de 1582, con la descripción geográfica de Querétaro, y así como Coní, o sea, C-O-N y latina. Gracias. Al contrario, muchas gracias. ¿Alguna cuestión, alguna pregunta más de nuestro público esta noche? Sin más, cedo la palabra en representación del licenciado Octavio Barra Rivera, delegado del Centro Histórico, el licenciado Francisco Espíndola García, que nos acompaña en esta noche. Buenas noches a todos, y antes de nada, pues agradecer la presencia de todos ustedes, el conocimiento que pueden vertir es tan vasto que a veces la falta de preguntas son precisamente eso. Tenemos que digerir todo este conocimiento que ustedes nos comparten, y definitivamente la historia, yo creo que los que estamos aquí coincidimos que es una manera de conocernos en el pasado y saber lo que nos puede deparar el futuro. La manera como interpretamos la historia es tan enriquecedor, no solo por conocer los datos, sino por ejercitar nuestra mente y transportarnos a una época que no nos ha tocado vivir. Precisamente el tema principal de toda esta sesiones que se van a tener durante el año de parte de la Dirección del Centro Histórico es el interés del delegado de tener el tema como encuentros con la historia de Querétaro, por no añorar a Querétaro solo en su historia, sino por traer la historia a nuestro presente y poderla interpretar de una manera en la que el día de hoy la podemos vivir. Entonces yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Definitivamente ustedes, porque el estar aquí nos muestra que en la delegación existe ese interés por conocer estos temas, y esto va a continuar. Ya después se enterarán de los temas que vienen, en los que quizás nos hagan volver a participar con algún otro tema. Lamentablemente, el licenciado Octavio, delegado de la Delegación Histórica, se pudo retirar, estuvo con nosotros, pero ahora sí que por cuestiones de última hora se tuvo que retirar, pero él les deja las gracias a ustedes por estar atendiendo y a ustedes por compartirnos su conocimiento. Y a nombre de él, me gustaría entregar parte de reconocimientos, sobre todo para hacer patente nuestro agradecimiento. La licenciada
supuesto a nuestro amigo Raúl Rodríguez Russo. Gracias. Y esperamos que podamos compartir aquí de los movimientos que hacemos extra de la radio, en conferencias y talleres. Esperamos tener aquí un lugar para poder dar más y más tema, ¿no?, de lo que viene del programa. Gracias a todos y pues esperemos vernos pronto.